Hoy vamos a conversar sobre benzodiazepinas. ¿Sí? A ver, sobre todo los que están a ver un poquitito más en mostrador, ¿qué sería una benzodiazepina? A ver. Vamos a ir conversando a lo largo de la mañana sobre este tema. Cintia, bienvenida. No te preocupes, ahí te vuelco el presente. A ver, ¿qué sería entonces una benzodiazepina? A ver si les suena, si les voy ayudando un poquito con los nombres. Alprazolam, bromazepam, son psicotrópicos. ¿Sí? Bien. ¿Y esos psicotrópicos qué funciones tendrán? Ahí los voy a ir preparando un poquitito para cuando cursen toxicología. Ahí vamos a tener dentro de la gran rama que son los psicofármacos, vamos a tener una clasificación bastante particular, ¿sí? Ahí, dentro de lo que son psicofármacos, vamos a borrar esto, bien. Sedantes. Dentro de la gran familia de psicofármacos, hoy les voy a dar una presentación porque probablemente venga un psiquiatra, un especialista, así que hoy vamos a empezar con una presentación de psicofármacos. ¿Sí? Dentro de la gran gama de psicofármacos, tenemos un grupo que son los psicolépticos. Psicolépticos, ¿sí? Los psicolépticos son los depresores, que son sedantes psíquicos. Y dentro de esta gran familia tenemos los hipnosedantes, por ejemplo, los barbitúricos, están indicados, mal indicados, ¿no? Ya no tanto como, por ejemplo, para el insomnio. Y tiene una característica que son depresores de tipo no selectivo. Vamos a ver, ahí se ve bien. Vamos a ver que dentro de lo que son los sedantes, hoy vamos a ver las benzodiazepinas, solamente una presentación, pero antiguamente se utilizaban los barbitúricos, ¿sí? Como por ejemplo el fenobarbital. Y vamos a ver una gran diferencia entre las benzodiazepinas y los barbitúricos. Vamos a ver que desde el punto de vista fisiológico son más seguras las benzodiazepinas y no tanto los barbitúricos, ¿sí? Difícilmente una persona cometa un suicidio con una benzodiazepina. Como mucho va a dormir o tendrá un efecto paradojal y estará estimulado, pero son mucho más seguros, las tablas son mucho más seguras, las benzodiazepinas, respecto a los barbitúricos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo un poquito por qué. Entonces, seguimos con los psicolépticos. Tenemos estos hipnosedantes dentro de esta gran familia. Tenemos, cuando habíamos visto los antipsicóticos, los hemos llamado también neurolépticos, que son tranquilizantes mayores. Ahí teníamos, por ejemplo, las butirofenonas. Teníamos la clozapina, las fenotiacinas, todos ellos indicadas para qué? Para trastornos psicóticos. Y estos ya son depresores del sistema nervioso central, pero ya son selectivos
a diferencia de los hipnosedantes barbitúricos que son no selectivos, ¿sí? Y hoy nos vamos a basar un poquito acá. Seguimos dentro del grupo de los psicolépticos, ¿sí? Vimos los hipnosedantes como los barbitúricos, los antipsicóticos como las butirofenonas, y hoy nos vamos a basar acá, en los ansiolíticos, ¿sí? Que también se llaman tranquilizantes menores. Y acá tenemos, por ejemplo, las benzodiazepinas. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Esto es un cuadrito para que ustedes se ubiquen dónde están parados. Vamos a ver también los antimaníacos, que es el litio o las sales de litio, ¿no es cierto? Indicado para la manía. Estos son el gran grupo de los psicolépticos, ¿sí? Pero también tenemos otros dos grandes grupos, que los vamos a ir viendo también, no hoy a lo largo de la cursada, ¿sí? Tenemos los psicoanalépticos, psicoanalépticos, son estimulantes. Y acá tenemos los estimulantes del humor, ¿sí? Acá tenemos los antidepresivos, los IMAO, todos ellos, los inhibidores de la MAO. Acá tenemos los psicoestimulantes o los estimulantes del sistema nervioso central que estimulan la vigilia, por ejemplo, las anfetaminas, ¿sí? Las anfetaminas las vimos cuando vimos sistema adrenérgico. Y por último tenemos un tercer gran grupo, a los que nos gusta la parte de psiquiatría, un tercer gran grupo que son los psicodislépticos. Psicodislépticos. Los psicodislépticos son los que producen cambios mentales, ¿sí? Como disforia, trastornos del pensamiento, ¿sí? Y acá tenemos los alucinógenos. Esta es la parte que me gusta a mí, la parte de tóxico. Trabajé mucho tiempo haciendo análisis de drogas de abuso, por eso debe ser que me gusta la parte de psiquiatría. ¿Sí? Fíjense, benzodiazepinas, psicofármacos, tres grandes grupos. El grupo de los psicolépticos, y ahí tenemos 4 subcategorías. Los hipnosedantes, los barbitúricos, por ejemplo, para el insomnio, mal indicados para insomnio porque ya hay más seguros. Recuerden que los barbitúricos, vamos a ver un poquito este mecanismo de acción, que son depresores no selectivos y no está bueno que sea así. Dentro de este grupo de los psicolépticos tenemos los antipsicóticos o los neurolépticos, que lo vimos cuando vimos dopaminérgico. Voy con la manito, volvió la manito. Los antipsicóticos o neurolépticos o tranquilizantes mayores. Acá tenemos las fenotiacinas y las butirofenonas, ¿sí? Ojo que producen algunos efectos neurotóxicos. Bien, y hoy nos vamos a basar acá, en estos ansiolíticos, ¿sí? Que son tranquilizantes menores. Los antipsicóticos o neurolépticos son tranquilizantes mayores, ¿sí? Y acá tenemos las benzodiazepinas. Por ejemplo, diazepam, por ejemplo, bromazepam, por ejemplo, lorazepam, ¿sí? Y están indicados, por ejemplo, en ansiedad. Estos, afortunadamente, fíjense que yo les pongo que son depresores, pero son mejores depresores porque son depresores selectivos
a diferencia de los barbitúricos que son no selectivos, ¿sí? Cuarto gran subtipo dentro de los psicolépticos tenemos los antimaníacos o litio. El litio lo monitorizamos para la manía. Otro grupo, los psicoanalépticos, que son los estimulantes del humor. Y acá tenemos los antidepresivos, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, los de segunda generación, los atípicos, ¿sí? Para depresión endógena. Y hay que tener cuidado, porque tristeza no es depresión, ¿sí? Hay que hacer una separación ahí. Y hay estadísticas a nivel mundial que se ve cómo se ha incrementado la cantidad y el uso de psicofármacos durante y post pandemia. ¿Sí? Hay estudios e investigaciones, ¿sí? que son del uso de psicofármacos en pandemia. Dentro de los psicoanalépticos también tenemos los estimulantes de la vigilia, los que estimulan el sistema nervioso central. Estoy acá todavía, ¿eh? Y acá tenemos las andinas y las anfetaminas, ¿sí? Todas las andinas despertadoras que estimulan el sistema nervioso central, la cocaína, ¿sí? Las andinas, lo vamos a ver en fármacos respiratorios, son los estimulantes, la teofilina, todas aquellas, el té, el café, el chocolate, tienen teobromina, tienen sustancias que estimulan a nivel central, ¿sí? Y por último, los preferidos por mí, los alucinógenos, o también llamados psicodélicos, o psicotomiméticos, o que son los despolarizantes, o los perturbadores a nivel central, por ejemplo, el ácido lisérgico, la mescalina, la psilocibina, que eso los van a estudiar el año que viene, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Es un tema lindo, ¿eh? Lindo por lo menos para mí que me gusta la parte de psiquiatría. Hoy nos vamos a basar acá, ¿sí? Fíjense que esto lo vimos cuando vimos dopaminérgico, ¿no es cierto? Los antipsicóticos, neurolépticos o antiesquizofrénicos. Uno de ellos era la butirofenona, ¿no es cierto? Bien, vamos a basarnos un poquitito acá. Y vamos a ir viendo que estas benzodiazepinas van a tener algunas características, ¿sí? Por ejemplo, las vamos a poder caracterizar según la vida media, ¿no es cierto? Y vamos a ver que va a haber algunas de ellas que tengan una vida media bastante prolongada, ¿sí? Por su droga madre o por sus metabolitos, que va a haber riesgo de acumulación por dosis múltiples, ¿sí? Van a tener ventajas y van a tener desventajas. Entonces, las vamos a ir clasificando según su vida media. En vida media prolongada, en vida media intermedia, en vida media corta y en vida media ultracorta. ¿Sí? Van a ver que algunos que yo pueda decirle como vida media corta, en algunos libros puede aparecer como vida media intermedia. ¿Sí? Eso no es mayor diferencia. Hay bibliografías que pueden solapar un poquito ahí. Lo importante es que sepamos que se clasifican según su vida media. Y ambas van a tener ventajas y desventajas. ¿Sí? Así que vamos a ir trabajando un poquito sobre esto. ¿Sí? Vamos a ir viendo también que la relación entre sedación e hipnosis, si yo voy a hacer un efecto y una comparación entre benzodiazepinas y barbitúricos, siempre la benzodiazepina, si pienso en una curva, va a ser una curva más plana, ¿sí? Las benzodiazepinas tienen curvas más seguras, ¿sí? Con una benzodiazepina llego a una desinhibición, ¿sí? A neutralizar un poco la ansiedad, y van a tener efectos anticonvulsivantes y miorelajantes. Si nosotros nos remontamos a farmacodinamia, ¿cuáles eran las curvas más seguras? Las más planas, las que tenían menos pendiente, ¿no es cierto? Los barbitúricos tienen una pendiente alta que me llevan a un paro cardiovascular, que me llevan a la muerte, ¿sí? La benzodiazepina llega a sedación hipnosis, ¿sí? Puede ser un poquito depresora, pero tienen un alto índice terapéutico, ¿sí? En cambio, los barbitúricos son depresores no selectivos del sistema nervioso central, con muy bajo índice terapéutico, ¿sí? Así que ojo porque con un barbitúrico puedo llegar a una muerte por depresión del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Hoy solamente vamos a ver benzo. ¿Vamos? Bien.
más adelante, y espero que se sume este colega como docente, pero en realidad es médico psiquiatra, van a ver que si yo comparara, por ejemplo, el diazepam, que es un abenzo, con el fenobarbital, que es un barbitúrico, van a tener amplias diferencias. Por un lado, estas curvas con más planas o con más pendientes, ¿no? Pienso en el diazepam, pienso que es una droga básica, mientras que el fenobarbital son ácidos, ¿sí? ¿Qué tipo de depresión tiene un abenzo? Tiene una depresión más selectiva, sobre todo el área límbica, que es el área de las emociones, mientras que el fenobarbital, los barbitúricos tienen una depresión no selectiva y eso es lo riesgoso. ¿Mm? A ver, ¿se usan como sedantes, como hipnosedantes los barbitúricos? No se deberían, fueron reemplazados bien por las benzo, ¿sí? Las benzodiazepinas un buen índice terapéutico, mientras que los barbitúricos tienen un índice terapéutico muy estrecho, ¿sí? Respecto a la tolerancia a la depresión, ambos lo producen mínimamente las benzo, más intensamente los barbitúricos, y ni hablar de las interacciones, ¿sí? Bueno, dada la presentación, vamos entonces a comenzar un poquito con algunas descripciones generales. Quiero compartirles algo que es muy lindo, que lo vieron cuando vimos la parte de receptores, que es el receptor para benzodiazepinas. A ver si los muestro. Ah, está. Coméntenme a ver si lo pueden ver. Ahí lo estoy cargando. ¿Pueden verlo? Voy con... Ah, no tengo acá manito. Bueno, fíjense. ¿Cómo es ese receptor? A ver. Ese es el receptor GABA, que así tiene distintos subtipos. ¿Qué tipo de receptores? A ver. Tengo un ion. ¿Es un receptor de qué tipo? Es un receptor a canal iónico. ¿Y qué características tenía ese receptor a canal iónico? ¿Sí? Era un pentámero que tenía distintas subunidades, ¿sí? Alfa, beta, tenía 2 alfa, 2 beta, tenía una gamma. Y dentro de esos subtipos, dentro de esas 5 subunidades, recuerden, era un pentámero, ¿sí? Penta son 5. Teníamos 2 alfa, 2 beta y una gamma, ¿sí? Entonces, dentro de esas 5 subunidades, a su vez teníamos 7 subtipos, ¿sí? Esto cabe de esperar de que sea un receptor simple de entender o 5 subunidades con 7 subtipos. Me da de pensar que es algo simple o complejo. Complejo, correcto. Y encima fíjense, a ese receptor que está ahí, que es un receptor para canal, que está en la membrana, ¿sí? Fíjense que ahí estoy viendo los distintos lugares dentro de ese complejo que se van a ir uniendo distintos fármacos, ¿sí? A ver. Bueno, acá si comparto pantalla no puedo poner manito, ¿sí? Para ir indicándoles. ¿Se ve el puntero? No, claro. Cuando comparto pantalla no me permite. Bueno, ahora se los dibujo, no se hagan problema. Pero vayan pensando que ese receptor es muy versátil. Ahí van a actuar por un lado los esteroides, ¿sí? A ver, pienso en esteroides, pienso por ejemplo en progesterona, ¿sí? ¿Por qué los primeros meses de embarazo la mamá tiene sueño? ¿Por qué? Porque ahí van a actuar la progesterona, van a actuar los esteroides, ¿sí?
¿Y qué va a hacer? La progesterona se va a liberar a la biofase y va a generar sedación y sueño, ¿sí? En ese receptor también van a actuar el GABA, va a haber un lugar para los barbitúricos, va a haber un lugar para los anestésicos generales, va a haber un lugar para el alcohol, para el etanol, para el alotano y para el propofol. El alotano y el propofol son anestésicos generales, ¿sí? Ustedes ya vieron anestésicos con la doctora Graciela Lunasi, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, en este receptor, que es múltiple, que es muy versátil, va a actuar el GABA, ¿sí? Y el GABA va a incrementar la permeabilidad para el cloruro. Van a actuar las benzo, agonistas, agonistas inversos, antagonistas de las benzo, ¿sí? Un grupo de fármacos que se llaman las 3 Zetas, ¿sí? Que lo vimos cuando vimos receptores. A ver si los recuerdan. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Sí, soplicona, solpidem y saleplom. Ahí van a actuar las 3 Zetas. Exactamente. Entonces, fíjense qué versátil que es ese receptor. Va a actuar el GABA, las benzodiazepinas, van a actuar las 3 Zetas, van a actuar los barbitúricos, van a actuar los anestésicos generales como el etanol, el alotano, el propofol, van a actuar los esteroides, van a actuar algunas toxinas. ¿Sí? Acá estamos en la membrana, estamos parados en la membrana, tenemos un receptor acá. ¿Sí? ¿Qué pienso con esto? Que esto además de este receptor que es un pentámero, que es transmembrana, que tiene 2 unidades alfa, 2 beta y una gamma, ¿sí? Tengo 5 subunidades, a su vez tengo 7 subtipos, ¿sí? Es muy rico para actuar en cuanto a su farmacología. Pero el fármaco tiene que cumplir 2 fenómenos. Se tiene que fijar a este receptor y como consecuencia de esa fijación tiene que haber una interacción, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Si algo no entienden, por favor, me frenan. Muy bien. Volvamos entonces a nuestra tablita. Vamos a dejar de compartir. Y volvemos a nuestras benzodiazepinas. Hoy uno de los chicos me decía que, creo que era Maxi, que decía que se utilizaban como ansiolíticos, ¿sí? Acá sí tengo manito. Vamos a estar acá, ¿sí? Pero es la única función que tienen las benzodiazepinas o se podrían utilizar para otras cosas también. ¿Qué les parece? A ver. Vamos a ir haciendo una tablita los distintos usos. ¿Sí? Entonces me dijeron, las acciones, como ansiolítico, pueden producir sedación, hipnosis, se producen sueño,
utilizan como anticonvulsivantes y antiepilépticos, no toda convulsión es una epilepsia. Y se utilizan también como miorelajantes. En un estatus epiléptico, por ejemplo, una crisis convulsiva, es muy probable que el médico venga y te pase un diazepam, ¿sí? Porque es un muy buen miorelajante y es un muy buen anticonvulsivante. ¿Por qué les digo que no todas las convulsiones son epilepsias? Porque hay convulsiones por otro tipo de fenómenos. Los que tengan chicos chiquititos sabrán que podés tener una convulsión febril, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente es una convulsión, ¿no es cierto? ¿Vamos hasta ahí? Hay convulsiones que remiten en la entrada de la adolescencia o en las primeras infancias, ¿sí? No necesariamente eso es un epiléptico. Bueno, vamos a ver que de todos estos efectos, ¿sí? Algunos se deben a la interacción de determinadas estructuras dentro de ese receptor, ¿sí? Hoy a propósito les dije que era un pentámero, ¿no es cierto? Que tenía, ¿qué cosa? Tenía dos unidades, que eran 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y una gamma. Y a su vez teníamos 7 subtipos, ¿no? Pero los distintos efectos son por interactuar en distintas áreas. Por ejemplo, cuando el fármaco interactúa con el área alfa 1, va a producir, por ejemplo, un efecto sedante, ¿sí? En el alfa 2 va a tener un efecto ansiolítico. En el alfa 5 va a actuar en el aprendizaje en la memoria. En los beta, en la pérdida de conciencia, ¿sí? Para inducir anestesia. Entonces empiezo a pensar en un fármaco destinado y que sea diana a determinado punto de ese receptor, ¿sí? Entonces vamos hilando más finito, porque de pronto yo quiero, por ejemplo, tener una acción ligeramente sedante sin llegar a tener una acción hipnótica, por ejemplo, ¿no? Entonces, o quiero tener una acción solamente ansiolítica sin llegar a tener pérdida de conciencia, ¿no? Por ejemplo, sin llegar a una anestesia. Entonces, empiezo a pensar en un fármaco solamente destinado como ansiolítico que sea diana blanca al receptor alfa 2, sin interactuar en el beta 2 o en el beta 3. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, quiero que cada vez sea más preciso. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Obviamente, como consecuencia de este mecanismo de acción, voy a tener reacciones adversas. Si ustedes abren y leen un prospecto, van a ver que dice, por ejemplo, no manejar maquinarias, ¿sí? O no conducir vehículos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? A ver, ¿cuáles serían una de las principales reacciones adversas? Por todo lo que vimos hasta ahora. A ver, tengo un delay. ¿Cuáles serían las principales? Sedación, exacto. Somnolencia, incoordinación, tolerancia, cierta dependencia física y psicológica, menos que con los barbitúricos, pero también pueden llegar a producirla. ¿Sí? Exacto. Se utilizan mucho como inductores en anestesia. Por eso, afortunadamente, ¿sí? Tenemos un antagonista de las benzodiazepinas, ¿sí? Que se puede dar tanto por vía oral como por vía parenteral en quirófano. Probablemente lo hayan visto cuando vieron anestésicos, ¿sí? El antagonista que es obligatorio, los que trabajamos en farmacia de quirófano. ¿Alguien trabaja en farmacia de quirófano? Hay un antagonista que es el flumacenilo, se los voy a tipear. Lo manejamos en farmacia de quirófano. Por eso está bueno rotar en distintos trabajos, porque de pronto, no sé, en una farmacia de mostrador no lo vas a ver el flumacenilo, ¿no es cierto?
O, por ejemplo, ya que vieron anestésicos, es raro que a mí nunca me pasó en una farmacia comunitaria que me vengan y me pidan un pancuronio, un rocuronio, ¿no es cierto? Un flumacenilo. Por eso está bueno rotar en distintas áreas de farmacia, ¿no es cierto? Va, por lo menos es lo que me gusta a mí, porque aprendes distintas cosas. Y acá tenemos, afortunadamente, contamos con el antagonista en farmacia de quirófano. Bien. Vamos a ver también a lo largo de la mañana otros fármacos que también son ansiolíticos, ¿sí? Pero que tienen otro tipo de mecanismo. No es un barbitúrico, no es una benzodiazepina, sino que tiene otro mecanismo de acción, ya que vimos serotonina, es un agonista parcial de receptor serotonérgico, ¿sí? Actúa a nivel pre y postsináptico. Y les estoy hablando de quién, de la buspirona. La buspirona tiene ventajas y desventajas. Por un lado, tiene la desventaja que tiene un tiempo de comienzo de acción, tarda 2 semanas. Ya vamos a ver que la mayoría de los antidepresivos llevan un tiempo y eso hay que avisarle al familiar y al paciente, porque si no largan la medicación y todavía no dio resultado. Entonces, la buspirona, que es un ansiolítico, que no comparte el mecanismo de acción de las benzo, porque no es una benzo, no es un 3Z, ¿sí? Tiene como ventaja que tiene menos efectos secundarios, pero como desventaja que tiene lento comienzo de acción, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Arrancamos? Todo esto fue una intro. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a ir acá un poquito por partes. Voy con la manito y hablamos de las benzo como ansiolíticas, ¿sí? A ver, con sus palabras, tendrían que definir la ansiedad. ¿Qué sería la ansiedad, sí? ¿Es normal, es psiquiátrico, no es psiquiátrico? ¿Va a depender de la intensidad? ¿Dependerá de la repercusión que tenga en la persona? Estamos en una pospandemia. A ver, ¿qué les parece? ¿La ansiedad es buena? ¿La ansiedad es mala? ¿Hasta cierto límite es buena? ¿Es mala? Ajá. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Exacto. ¿Sí? Hay cierta predisposición genética, biológica, ¿no? Una base genética. Pero también puede ir adquiriéndose por las experiencias en la vida nuestra, la experiencia cotidiana, ¿no? Y a su vez se ve que esa ansiedad puede ser un síntoma principal en algún cuadro psiquiátrico, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que tienen un ataque de pánico. Las personas que tienen TOC. ¿Qué serán los TOC? Los TOC llevan mucha componente ansiolítico. ¿Qué serían los TOC? Los estrés postraumáticos pueden generar ansiedad. Trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? La gente que, por ejemplo, va caminando por la calle y necesita no pisar las rayitas o mirar compulsivamente si cerró el gas, si cerró la puerta, ¿sí? Hay distintos trastornos de tipo trastornos obsesivos compulsivos. También algunas enfermedades de carácter psicótico, ¿sí? Los maníacos depresivos, en algunas demencias tipo Alzheimer, ¿sí? de incipiente grado, algunos deterioros cognitivos pueden llegar a producir ansiedad, ¿sí?
Bien. Desde el punto de vista, quiero explicarles un poquitito esto, se va un poco de la farmacología, pero tal vez lo ayuda para interpretar. A nosotros a nivel neurofisiológico tenemos áreas, ¿sí?, que son culpables, o mejor dicho, responsables de modular para la ansiedad. ¿Sí? Son sistemas de neurotransmisores. Obviamente, cuando ustedes vean antidepresivos van a ver la noradrenalina, van a ver la dopamina, ya vimos la serotonina implicadas en un montón de efectos. Y acá vamos a ver el GABA y el glutamato. Bien, habíamos dicho que GABA y glutamato estaban en equilibrio, y uno era inhibitorio y el otro era excitatorio. ¿Sí? ¿Cuál era cuál? GABA y glutamato. Por el tipo de receptor. GABA inhibitorio, glutamato excitatorio. Razónenlo por el receptor. ¿Sí? Ese receptor incrementa la frecuencia de apertura, o sea, GABA se une al receptor, incrementa la frecuencia de apertura, pasa cloruro, es inhibitorio. Glutamato es excitatorio. Correcto. ¿Sí? Supongamos que una persona se expone a un examen, a un hurto, ¿sí? Y ese examen o hurto me va a producir un estímulo de liberación de neurotransmisores, ¿no es cierto? Un estímulo estresante, por ejemplo, me incrementa un estímulo noradrenérgico, ¿no? ¿Qué sentimos antes de un examen? Sudoración en las manos, palpitaciones, modificación en la pupila, ¿sí? Hay un aumento en el recambio de noradrenalina, ¿sí? ¿Eso dónde ocurre? Eso ocurre a nivel central, nuestra corteza, ocurre en el hipocampo, ocurre en el hipotálamo, ¿sí? Pero recuerden también, cuando vimos sistema adrenérgico, que también va a haber un aumento en la sensibilidad de los alfa-adrenoreceptores, ¿sí? Entonces, se sabe que esta ansiedad se demuestra también por este aumento en esta actividad, obviamente, adrenérgica. Bien. Ni hablar de los ataques de pánico. Hay una modificación en la cantidad de receptores a nivel cerebral, ¿sí? Bastante marcadita. Bien, lamentablemente el paciente que tiene ataques de pánico piensa que se muere, pero no se va a morir de un ataque de pánico. Es sumamente desagradable, pero siente sensación de muerte, pero no se va a morir. Bien. Entonces, se mejora mucho con psicoterapia, muchísimo. Vamos a ir yendo punto por punto. Dijimos que las benzodiazepinas son ansiolíticos, ¿sí? ¿Qué sería un ansiolítico? El ansiolítico es aquel que limita, reduce o suprime la ansiedad, ¿sí? Intentando de no producir sueño o sedación. Bien. Antes, lo que hacían los barbitúricos era generar distintos tipos de pasos, ¿sí? Entonces se llamaban los sedantes hipnóticos, o sea, dosis creciente de el fármaco producía sueño, sedación, anestesia, coma y muerte. Con los benzodiazepinas no se llega a ese punto. Esos eran los barbitúricos, ¿sí? Con el barbitúrico era difícil diferenciar esa acción ansiolítica de la hipnótica, ¿no es cierto? Que surgen las benzodiazepinas casi como un ansiolítico ideal, ¿sí? No producen sedación y sueño, sí a altas dosis, por supuesto, pero con una dosis normal se manejan con una mejor eficacia. Así que ni hablar de ese receptor GABA, que tenía subtipos, ¿sí? O sea, supongamos que yo quiero diseñar un fármaco solamente con acción ansiolítica o solamente con acción hipnótica, ¿sí? O sea, se está permitiendo esta clonación genética, está permitiendo moléculas ansiolíticas mucho más selectivas, ¿sí?
¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, dentro de los ansiolíticos, 4 grandes grupos. Dentro de los ansiolíticos tenemos los que estamos viendo hoy, los que modulan el receptor GABA. ¿Quiénes son? Las benzo. El otro gran grupo dentro de los ansiolíticos, se los nombré un poquito al pasar hoy, ¿sí? Son los fármacos que son agonistas parciales del receptor serotonérgico. ¿De cuál? Del 1A, ¿sí? Entonces tenemos también los agonistas parciales del receptor 5-HT1A. Y ahí tenemos la buspirona. Tercer gran grupo, tenemos a los antidepresivos. Último grupo con clasificación de ansiolítica son, y me van a decir por qué, los antihistamínicos. A ver, ¿por qué surgen los antihistamínicos ahí? Con acción ansiolítica. Los antihistamínicos, sobre todo, a ver si los ayudo un poquitito, los de primera generación, por ejemplo. Sí, ¿por qué? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si hablamos de ansiolíticos, hablamos de 4 grandes grupos. Exacto. Hablamos de los moduladores del GABA, hoy las benzo, de los agonistas parciales del receptor 5-HT1A, como la buspirona, los fármacos de acción antidepresiva, que vamos a tener toda una clase de fármacos antidepresivos, y otro grupito de fármacos que yo los agrupo dentro de un grupito que se llaman otros, y ahí tenemos los antihistamínicos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, esperen que estoy tratando de hacerles un dibujito. Vamos a ver un poquitito la estructura de la benzo. Voy a salir de acá. Coméntenme, ahí se está cargando. Básense en la estructura. ¿Ven ahí, abajo a la derecha? ¿Llegan a ver bien la estructura de la benzo? Solamente se las voy a presentar,
¿sí? ¿Ustedes dónde ven esto en farmacoquímica, estructuras? ¿Dónde ven este tipo de imágenes? Farmacoquímica 2. Bien, se los presento nada más entonces. Fíjense que las benzo, no puedo ir con la manito, pero fíjense, tienen un núcleo, que es el anillo. Tenemos el anillo benzopínico. ¿Sí? En posición 4 también tengo un nitrógeno. 1 y 4 tenemos nitrógeno. Algunas otras benzo lo tienen en posición 1 y 5. En posición 7, solamente se los presento porque yo nunca tomo ni dosis ni estructuras, ¿sí? Ya creo que con estructuras químicas ya están sobrepasados con las fármacos, con las químicas, con las biológicas, ¿sí? Pero sí tienen que saber cómo es. Fíjense en posición 7. Todas las benzo tienen un radical en posición 7. Puede ser en general cloruro, ¿sí? Y eso lo tiene, por ejemplo, el diazepam. Pero pueden tener un grupo nitro. Y ahí tengo, por ejemplo, el flunitrazepam, el clonazepam, el nitrazepam, ¿sí? Algunos en posición 1, fíjense que tengo un R1, tienen un metilo también. Y ahí nuevamente tengo el diazepam. En posición 2, fíjense, el R2, tengo un carbonilo. ¿Sí? Bueno, esas son distintas sustituciones que van generando cambios en el espectro, ¿no? En el espectro farmacológico, en la potencia con la que ejercen determinado efecto y sobre todo en las propiedades farmacocinéticas. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación y en los tiempos de vida media. Recuerden que hoy empecé la clase hablando de los tiempos de vida, media, corta, ultracorta, ¿sí? ¿Conocían así la estructura? ¿La vieron en alguna farmacoquímica? Las sustituciones en los R's, en los anillos. ¿La conocían? Uh-huh. Bueno, sigamos un poquitito. Ya vimos la estructura, vimos para qué se usan, estamos desglosando al máximo las benzodiazepinas. Vamos a ir viendo un poquito las acciones. Vamos a ir desglosando. Entonces, Julián, Maxi me dijo, acción ansiolítica. ¿Es la única acción que hacen? No. Hacen una acción ansiolítica, tienen una acción sedante, tienen una acción hipnótica, o sea, inducen al sueño, van a tener efectos anticonvulsivantes y también van a tener efectos miorelajantes, ¿sí? Por actuar a nivel central, no por actuar a nivel en la placa, ¿sí? Ni en el músculo, actúan a nivel central. Bien. Las diferencias entre todas las benzodiazepinas no son extremadamente grandes, ¿sí? La diferencia está en el tiempo de vida media, sobre todo, ¿no? Las propiedades cinéticas, ¿sí? Y algunas pueden tener una indicación más clara en una determinada circunstancia, ¿no? Y ni hablar de esta perspectiva que ahora se encuentran subtipos, ¿no? O sea, se va a tratar de hacer que esas dianas sean lo útil, ¿no? Es decir, por ejemplo, este receptor es más apto para ansiedad, o este receptor es más apto para miorelajación, ¿sí? Por ejemplo, el receptor, la parte, el subtipo alfa 1,
me sirve para, por ejemplo, como anticonvulsivante, como amnésica, pero no tiene ningún tipo de función miorelajante, ¿sí? O el beta 2 y el beta 3 están relacionados a la pérdida de conciencia en anestesia. A ver, yo por ejemplo, si diseño un fármaco alfa 1, va a ser anticonvulsivante, va a ser amnésico, pero no va a ser ansiolítico. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me tengo que comer todas las reacciones adversas del resto si yo quiero solamente un efecto? Eso abrió la genética, ¿no? Empezar a achicar y hilar cada vez más. ¿Sí? Supongamos en un caso como nosotros, personas sanas y a dosis bajitas, las benzodiazepinas nos permiten hacer una vida relativamente normal, ¿sí? Pero a dosis altas pueden generar, ¿sí?, sueño, debilidad muscular, y en los pacientes que tengan una gran ansiedad, van a aliviar esta ansiedad y van a aliviar también los síntomas. Por ejemplo, la taquicardia. Por ejemplo, todo lo que es, no me sale, todo lo vegetativo. ¿Qué sería un síntoma vegetativo? A ver. O sea, nosotros si no tenemos trastornos de ansiedad, poco nos va a hacer. Pero sí en el paciente con ansiedad. Yo les digo que va a mejorar los síntomas vegetativos. ¿Qué sería un síntoma vegetativo? ¿Qué es algo vegetativo? A ver. A ver, Analía, Julián, Irina, Naila. ¿Sin reacción? ¿Cómo sería eso? A ver. Ahí está, ahí me gustó. ¿Cómo sería sin reacción? A ver. No, vegetativo es algo que, por ejemplo, el sudor, ¿no? Es algo que no va controlado con la conciencia. Siguiendo un poquitito con las acciones farmacológicas, siguiendo con esta acción ansiolítica, decimos que las benzo son los fármacos de elección para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad generalizada. A ver, a veces preguntan, ¿son útiles para ataque de pánico? Los trastornos de pánico no son tan útiles como ansiolíticos en este grupo de fármacos. ¿Sí? A ver, sí se utilizan a corto plazo para ansiedad, aunque los trastornos de pánico son menos sensibles a la acción ansiolítica de este grupo de fármacos. ¿Sí? El alprazolam y las benzo que tengan una elevada potencia, como el clona, como el lorazepam, sí son útiles en estos trastornos. ¿Sí? Lo que es ansiedad asociada a fobias, por ejemplo, no sé, agorofobia, ¿no? ¿Qué sería la agorofobia? ¿Qué sería la agorafobia? Claro, fobia a los lugares abiertos, ¿no es cierto? Y las fobias generan ansiedad. Y la ansiedad asociada a las fobias, los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, todo lo que es estrés postraumático, no responde bien a las benzodiazepinas. ¿Sí? Lo que es ansiedad, ¿sí?, de tipo no neurótico, la ansiedad con depresión, no responde a las benzos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vemos que hay cosas para las que se utilizan, ¿sí? Se utilizan para la ansiedad, no para las fobias, no para los TOC, no para el estrés postraumático.
los ataques de pánico hay gente que sí, gente que no, no mucha benzo, si tengo que dar alguna, doy un alprazolam, que a su vez el alprazolam tiene cierto efecto antidepresivo, ¿sí? Entonces, no útiles en estrés postraumático, no en TOC, no en fobias, sí en ansiedad, en ataques de pánico, el alprazolam, porque tiene cierto efecto antidepresivo, pero no el resto de las benzo, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más. Estamos con las acciones de las benzo. Dijimos que tenía acción ansiolítica. Otro de los chicos dijo muy correctamente que tenían acción miorelajante. A ver, esto es un poquito de agua. Hoy les comenté así un poquito a pasar que una persona que tenga una crisis convulsiva, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con una persona que me ha pasado? Me pasó en la facultad como alumna, una compañera que cae y convulsiona, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en esos casos con una persona que cae y convulsiona? Sí, ponerla de costado, ¿sí? Eso se llama, esperen que se los tipeo acá, posición lateral de seguridad. A ver, no se va, a ver, ahí tenemos un dilema. La persona cae y convulsiona, lo que le tenemos que dar es confort, que no golpee la cabeza. Le ponemos un almohadón, una campera, le abrimos un poco la ropa para que esté confortable, le relajamos un poco el cinturón, la ponemos de costado, para que no se atragante un poquito con la espuma, con la saliva, ¿sí? No le ponemos una regla en la boca, no le ponemos una billetera en la boca, no se va a tragar la lengua, no se va a tragar la lengua. Mientras tanto, le damos confort, parecen minutos eternos, ¿sí? Mientras tanto, le damos confort al paciente, pero lo dejamos convulsionar. Mientras vamos llamando a la emergencia, ¿sí? Parecen horas, pero son minutos. Lo más probable es que el médico venga y le administre al paciente diazepam, ¿sí? Que produce relajación del músculo esquelético, ¿sí? En ese estado hipertónico, en ese estado espástico. Tiene una acción miorelajante el diazepam, actúa a nivel central, no actúa en la placa motriz, no actúa en el músculo, ¿sí? Actúa en donde, a nivel central, actúa en la médula espinal, donde facilita fenómenos de inhibición sináptica, ¿sí? Actúa también en el encéfalo, en el cerebelo, ¿sí? Esta acción miorelajante también va a dar sedación. Así que en casos críticos dejo convulsionar al paciente, lo pongo en posición lateral de seguridad y mientras urgentemente uno se queda con la persona y el otro llama a emergencias. Poco podemos hacer más que darle confort, pero por favor no le metan nada en la boca porque lo único que van a lograr es lastimarse ustedes, ¿sí? O sea, y se termina cortando la lengua porque desarrollan mucha fuerza, ¿sí? Me pasó como alumna en la universidad, una compañera. Lo dejamos convulsionar mientras llamamos a emergencias, ¿sí? No pasa nada. No, no le agarres la lengua porque te va a morder. Si desarrollan sin querer, ¿no? Tanta fuerza que vas a salir lastimada. No se va a tragar la lengua. ¿Sí? La pones de costado y te convulsiona. Le das confort, que no golpee la cabeza. Esa es la convulsión que nosotros imaginamos o vemos de las películas, ¿sí? Las epilepsias. Pero vamos a ver, cuando yo les dé fármacos antiepilépticos, mira, ¿y convulsionaba con ustedes? Qué caramba, ¿y cómo era esa situación? No, por estrés tal vez, ¿no? Cuando tenía que hacer una exposición. Mirá, pobrecita.
¿Estaba medicada? Profe, Sí. yo era compañera de secundario de Eugenia. Ah, No, mirá, sí, me parecía, las dos comentaban. sí, nos habían dado una clase porque la agarraba bastante seguido. Y bueno, nos decían que había que agarrarle la lengua, ponerle un No. algodón en la cabeza, agarrarle la lengua y las manos. Mm. Lo que pasa es que, a ver, dejarla tranquila porque, o sea, que mueva las manos no le va a pasar nada. ¿Sí? Y la lengua, o sea, si, vas a ver que desarrolla una fuerza tremenda. Claro, fueron cambiando los criterios, como fueron cambiando los criterios con RCP. Lo que vas a lograr, yo he visto, hará No, unos, era tremendo igual la fuerza que ella, yo le agarraba la desarrolla. mano y te estrujaba el dedo hasta casi quebrártelo. ¿Estaba medicada esta chica? Sí, estaba medicada. Mira, O sea, estaba en el proceso que estaban medicándola y todo eso. claro. Bueno, si llegamos a tiempo les voy a dar una clase de monitorización, ¿sí? Los antiepilépticos se monitorizan porque a veces cuesta encontrar ese punto de ajuste. ¿No? Como otra forma, como otros fármacos que se monitorizan también, ¿no es cierto? La verdad es que un epiléptico hace una vida prácticamente normal si está bien medicado. Pero desarrollan, es como dice Bange, desarrollan una fuerza tremenda, ¿sí? Y después de ese proceso quedan agotados, pobrecitos, ¿sí? Y no recuerdan, tienen lo que se llama una amnesia anterógrada. Actualmente, o sea, yo he visto dientes aflojarse, ¿sí? Te hablo hace 30 años, más o menos, y yo estaba en la facultad, y con una regla de madera, aflojarse los dientes, ¿sí? No se va a tragar la lengua, déjenla. Pongan en posición lateral de seguridad, le otorgan confort y llaman al médico. ¿Sí? Me acuerdo que fuimos a enfermería ahí abajo y vino un médico y le pasó un diazepam. Y salió. Les decía, cuando veamos antiepilépticos, vamos a ver que no todas las convulsiones son epilepsias, ¿sí? Pero hay una epilepsia muy particular que a mí me llama bastante la atención, que es un petit mal, que, ay, no me sale, crisis de ausencia, ¿sí? El paciente es como que se disipa 2, 3, 4, 5 minutos y en ese lapso no recuerda bien lo que pasa y vuelve. O sea, no es la crisis, la típica crisis que cae y convulsiona. ¿Sí? Pero es un tipo de epilepsias, se llaman crisis de ausencias. ¿Las conocían? Es un tipo de epilepsia, crisis de ausencias. Como el nombre lo indica, te ausentás y después volvés. Googleenla, crisis de ausencias. Las epilepsias o las convulsiones, porque no toda convulsión es epilepsia. A ver, las convulsiones por múltiples motivos, febriles, tumores, ¿sí? Y las epilepsias, cantidad de epilepsias. Vamos a ver la cantidad de variantes que tenemos de epilepsia. Sí, muchas veces son hereditarias. Mamá, papá, tíos, abuelos. Pero la verdad es que monitorizándolos hacen una buena calidad de vida. Tranquilamente. O sea, con sus cuidados, obviamente. No lo voy a mandar a manejar un tren. ¿No? No va a ser un motorman. Pero con ciertos cuidados hacer una vida tranquila. Tengo un delay con los mensajitos. Muchas veces, ¿sabes qué es? Las convulsiones son, obviamente tenés que tener una predisposición, pero muchas veces son emocionales. A ver, si vos me preguntás las causas más frecuentes de estos estados epilépticos, tenés la epilepsia primaria, que es la idiopática, que es genética, de causa desconocida, tenés por anomalías congénitas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hidrocefalia, por alguna neoplasia, ¿no? Un linfoma, un glioma, una metástasis, y después tenemos las secundarias,
¿no? Por ejemplo, las vasculares, las tóxicas, ¿sí? Por ejemplo, convulsiones por cocaína, o por una cuestión secundaria, por ejemplo, como consecuencia de un infarto, ¿sí? Y después vamos a ver que tenemos distintos tipos de convulsiones. Vamos a ver que tenemos crisis parciales o las focales, tenemos las generales, que son las ausencias, las tónico-clónicas, que es la que vemos que el paciente cae y convulsiona, ¿sí? Así que bueno, es muy interesante esa parte. Y después vamos a ver, si les interesa también, se las desgloso. Se las podría desglosar en las causas según la edad, ¿no? Tenés en los lactantes, en los chiquititos, tenés convulsiones febriles, tenés convulsiones asociadas a infecciones a nivel central, muchas veces los neonatos producen alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Intoxicaciones, pueden convulsionar como consecuencia de epilepsia, pero no necesariamente. Y después, no sé, se me ocurren un montón de causas, hipoglucemia, traumatismos, supresión brusca del tratamiento, por eso es que tenés que ir monitorizando, traumas, tumores, meningitis, algunos parásitos, ¿sí? No sé, cantidad de fenómenos. Pero sí hay cierto componente hereditario. Bueno, me fui de tema, pero no importa porque me encanta la parte de neuro. Bueno, entonces, les decía, volviendo un poquito a esta acción miorelajante. ¿Cuál es la preferida como miorelajante? El diazepam. Por ejemplo, la marca Valium, ¿no? El diazepam produce relajación de la musculatura esquelética, ¿sí? En ese estado hipertónico del paciente, en ese estado espástico. Y esta acción dijimos que se hace a varios niveles, a nivel central, pero no se hace en el músculo, no se hace en la placa, pero sí actúa en la médula, ¿sí? Donde facilita fenómenos de inhibición, actúa en el encéfalo, en el cerebelo, ¿sí? Y ojo porque va a producir cierta sedación. Entonces, repasamos un poquitito las acciones, dijimos acción ansiolítica, acción miorelajante, vamos a esta acción que veníamos charlando, aprovecho. Anticonvulsivante y antiepiléptica. Recuerden que no toda la convulsión es epilepsia, ¿sí? Son anticonvulsivantes, tienen una acción generalizada como anticonvulsivantes, ¿sí? Tanto frente a convulsiones provocadas por agentes tóxicos, como en convulsiones febriles. En niños, por ejemplo, si ya están haciendo la práctica, hacemos magistrales, preparamos jarabe de diazepam para los chiquititos, ¿sí? A veces el síndrome de abstinencia del alcohol también produce convulsiones. Bien. Vamos a necesitar altas concentraciones en cerebro como para acción anticonvulsivante, por eso es que se va por vena. Tienen eficacia similar a los barbitúricos como anticonvulsivantes, pero ¿cuál preferirían ustedes? ¿Una benzo o un barbitúrico? Y les pregunto por qué. A ver, lo veníamos charlando hasta ahora. Si tuvieran que hacer un cuadro comparativo de una benzo con un barbitúrico, ¿cómo eran esas curvas? Yo comparo una benzo con un barbitúrico. Algunas eran más planas, más seguras, otros eran más inseguras, ¿sí? Algo así sería una benzo. Exacto. Algo así sería un barbitúrico, ¿sí? Las benzo arrancan con sedación, hipnosis, anestesia, hasta acá llegan las benzo, a estadios normales, ¿no? Y los barbitúricos siguen al coma y ya efectos a nivel central, ¿sí? Acá ya tenemos un paro cardíaco, acá están los barbitúricos. Fíjense las formas
de las benzo? Las benzo son seguras, ¿sí? A veces cuando caen las guardias desesperadas, es muy común que el chico caza herrero cuchillo de palo. Hace como 10 años más o menos, eh, mi sobrina que tenía 2 o 3 añitos agarra de la empleada de la cartera, era chiquitita, tendría 1 año y medio, 2 años, una tira de clona y se la baja, ¿sí? Es increíble las cosas que te pueden pasar. Obviamente desesperados al posadas y bueno, no pasó nada. Pero bueno, cosas que pasan, es un segundo. Te ponen un oxímetro. Exacto. Entonces, si esta acción anticonvulsivante, que les decía, va a requerir altas concentraciones a nivel cerebral, también puedo utilizar un barbitúrico. ¿Y qué te pasó? No te pasó nada. Se te hinchó el ojo. Dormiste un día. No entiendo por qué se te hinchó un ojo. Sí, que dormiste un día porque son sedantes, pero la hinchazón me intriga. ¿Te llevaron a una guardia? Ah, chiquitita. ¿Te llevaron a una guardia, algo? Hicieron la baja al hospital. ¿Y qué te indicaron? Nada, claro. Tratamiento asintomático. Sí. Pero vos sabés que a veces vemos en la guardia que las benzo pueden producir sedación, obviamente, por su mecanismo de acción, que incrementa la frecuencia de apertura del canal y hace que pase cloruro, ¿sí? El GABA es inhibitorio, etcétera, etcétera, por su mecanismo de acción. Pero a veces, en personas ancianas o muy estresadas, producen efecto paradojal, ¿sí? Ves que el chico te camina por las paredes, ¿sí? A veces le ponen un oxímetro y se deja, ¿sí? Se pasa solo, exactamente. Entonces, seguimos con los mecanismos y las acciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, estamos bien. Entonces, acciones farmacológicas, las ansiolíticas, ¿sí? Dijimos que las benzo eran los fármacos de elección para el tratamiento a corto plazo de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Dijimos que los trastornos de pánico son menos sensibles a la acción ansiolítica de este grupo. Si tengo que elegir alguno, doy un alprazolam, porque además tiene cierta acción antidepresiva. Dijimos que para la ansiedad asociada a fobias, los TOC y el estrés postraumático respondían mal a las benzo, y en la ansiedad asociada, por ejemplo, a depresión, no responde. Vimos la acción miorrelajante también, vimos la acción anticonvulsivante, vimos la acción hipnótica, ¿sí? Pero también van a producir otras acciones a dosis terapéuticas, ¿sí? Por ejemplo, por vía intravenosa en anestesia. Habrán visto cuando vieron con la doctora Lunasi que no afectan a dosis terapéuticas a nivel circulatorio, ¿sí? En personas sanas, pero en pacientes que tengan trastornos cardíacos pueden bajar la presión, ¿sí? Pueden bajar el gasto cardíaco. Obviamente, eso es a dosis bajas. Y a dosis altas podrían llegar a deprimir el centro respiratorio, ¿sí? Pero mucho menos que los barbitúricos, ¿sí? Eso se da cuando se da mal, se da en forma intravenosa, ¿sí? Pueden generar apnea del sueño, pero quédense tranquilos que a dosis terapéuticas y a dosis como inductores del sueño y en anestesia son muy seguras, ¿sí? Mucho más que los barbitúricos, mucho más que otros. Por eso es que yo en el hospital a veces tranquilizo al paciente, las anestesias son sumamente seguras actualmente. Bien, pasamos un poquito entonces, ¿cómo era ese mecanismo de acción del receptor? ¿Cómo era? Bueno, pienso en ese receptor para benzodiazepinas, ¿sí? Pienso que se tiene que fijar a ese receptor GABA y además de fijarse tiene que interactuar con una parte específica que está en ese receptor. Y como consecuencia de esa fijación y esa interacción, el receptor empieza a hacer una modulación, ¿sí?
y como consecuencia de eso va a haber una mayor influencia de GABA sobre el sitio de interacción, aumentando la apertura del canal de cloruro en respuesta a GABA. Pero dijimos que a este receptor no solo se unían las benzo, ¿sí? ¿Quién más se unía a este receptor? Las benzo. ¿Y quién más? Dijimos que era muy versátil. Se unían las benzodiazepinas. Esperá, agonista parcial serotonérgico, vos me hablas de la buspirona se une al receptor serotonérgico, no al GABAérgico, Maxi. Tampoco los antidepresivos, vamos a parar un poquito ahí. Los antidepresivos tienen otro mecanismo de acción, que puede inhibir la MAO. Vos fíjate, agonista del receptor serotonérgico. El receptor serotonérgico es otro receptor, no es el receptor a unión. A ver, espera. Acordate que la serotonina tiene múltiples receptores, una proteína GS, GI, GQ. Entre ellos tenía un receptor a canal, receptor para canal de sodio. ¿Sí? ¿Vamos, Maxi, hasta ahí? Acordate de quiénes se unían a este receptor. Se unía el GABA, los barbitúricos, los anestésicos generales, el propofol, el alotano, el etanol, algunas toxinas, los esteroides, las benzodiazepinas y el grupo de las 3 zetas. Bien ahí. ¿Sí? Entonces, a este receptor no solo se fijan las benzo, sino también las moléculas no benzodiazepínicas, las 3 zetas, la soplicona, el solpidem y el saleplom. ¿Sí? Más los anestésicos, más el alcohol, ¿sí? Era ese receptor GABA que empezamos a ver hoy, que era un canal iónico, que esa era una proteína pentamérica, 5 subtipos. Tenía 2 alfa, 2 beta y un gamma, que estaba transmembrana, que eran esas 5 subunidades, ¿sí? Que conformaban un canal iónico, y ese canal iónico era permeable a cloruro, que tenía 7 subtipos de unidades, ¿sí? O sea que pienso en ese receptor GABA como muy diverso estructuralmente, ¿no es cierto? Que va a abrir y cerrar ese canal iónico. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Entonces, dijimos que tenía, entonces es un pentámero, tengo 5. 2 alfa, 2 beta y 2 gamma, pero puedo tener subtipos, ¿sí? Si ese receptor tiene la subunidad alfa 1, va a tener acción sedante, amnésica, anticonvulsivante y va a potenciar los efectos del alcohol. Pero no va a estar implicado en la relajación muscular ni en la actividad ansiolítica. Entonces, supongamos que yo quiero hacer un fármaco relajante muscular, no puedo hacer un fármaco que sea diana al receptor alfa 1, el subtipo alfa 1. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, alfa 1, ¿qué hace? Tiene acción sedante, amnésica, anticonvulsivante, potencia los efectos del alcohol, pero no está implicado como relajante muscular, no es ansiolítico. ¿Sí? ¿Voy a hacer como Diana, como blanco, un receptor alfa 1 si quiero tener una acción ansiolítica? Por supuesto que no. ¿Sí? El alfa 2 sí son ansiolíticos. El alfa 3 también es ansiolítico. El alfa 5 está relacionado al aprendizaje, a la memoria. Entonces, pienso en las unidades beta, beta 2 y beta 3, ¿sí? Relacionados a la pérdida de conciencia, ¿sí? Propia del estado de anestesia, beta 2 y beta 3, ¿sí? Entonces pienso en una estrategia distinta en el desarrollo de fármacos.
son distintas moléculas con distinta afinidad y distinta eficiencia diferencial por ese receptor GABA. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿hasta ahora qué sabemos? Sabemos que ese receptor, que es un receptor para GABA A, tiene muchos sitios de fijación. Los barbitúricos, los esteroides, los anestésicos generales, y cada una de estas partes van a interactuar con uno o más de los restantes y van a modificar en forma facilitadora o inhibitoria la apertura del canal de cloruro. ¿En respuesta a quién? En respuesta a GABA. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que las benzos son más seguras que los barbitúricos? Y les hago énfasis porque creo que se los pregunta el trabajo práctico. Las benzos aumentan la frecuencia de apertura del canal en respuesta a GABA. Las benzos aumentan la frecuencia de la apertura del canal. En cambio, los barbitúricos actúan según la concentración. A dosis bajas van a prolongar el tiempo que el canal permanece abierto. Y a dosis altas directamente paralizan el canal como abierto. Entonces hay un flujo enorme de iones inhibitorios, y de GABA y de neurotransmisores inhibitorios. ¿Sí? ¿Se entendió eso o lo vuelvo a repetir? ¿Cómo no? Te decía por qué el abenzo es más segura que el barbitúrico. Las benzo aumentan la frecuencia de apertura del canal en respuesta a GABA. El barbitúrico actúa en función de la concentración. A dosis bajas, el barbitúrico va a prolongar el tiempo en el que el canal permanece abierto. A dosis altas, directamente abren el canal. Hay un baldazo de GABA. Eso es re inseguro. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Obviamente, si ustedes recuerdan cuando nosotros vimos sistema colinérgico, que vimos algunos insecticidas, ¿sí? El paratión, el malatión, todos ellos, el baigón, ¿sí? Y esos insecticidas tienen propiedades convulsivas, ¿sí? ¿Y por qué tienen estas propiedades convulsivas? Porque bloquean la apertura del canal de cloro provocada por GABA. Es una modulación alostérica, ¿sí? Por eso es que a esta altura empieza a tomar forma la materia, a esta altura del año. ¿Sí? Pienso en esas mamás que están en los primeros trimestres de embarazo. ¿Alguna de las chicas fue mamá? ¿Es mamá? Creo que sí. Creo que Evanje. ¿Tuvieron sedación en los primeros meses, María Laurino? ¿Tuvieron sedación en los primeros meses de embarazo? Euge me dice que no. Bueno, es muy común que los esteroides tampoco. Bueno, pero es comúnmente sabido que los primeros meses de embarazo a algunas mamás les produce sedación. Y vamos a ver por qué. Es muy común, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos esteroides se comportan como moduladores positivos del complejo GABA. GABA A. Recuerden que GABA es GABA A o GABA B. ¿Sí? Y los esteroides naturales que tenemos nosotros, ¿sí? Que son metabolitos de la progesterona, se comportan en forma similar a los barbitúricos, ¿sí? O sea, no compiten por el mismo sitio de fijación, pero incrementan la afinidad del GABA por el receptor. Aumentan el tiempo que el canal permanece abierto en respuesta a GABA, ¿sí? Entonces, promueven la apertura del canal de cloruro. ¿Eso lo hace quién? La progesterona, que aumenta en el embarazo. Ese es el ejemplo que, no estoy vaga, en realidad tengo aumento de progesterona, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. También hay un concepto que son los ligandos endógenos, ¿sí? Lo tenemos a nivel endógeno, propio nuestro, ¿sí? Lo tenemos en el cerebro, es un péptido, se llama así,
péptido inhibidor de la fijación del diazepam. ¿Sí? ¿Qué hace este? Lo que hace es desplazar de forma competitiva a las benzodiazepinas. ¿Y qué función tendrá? Bueno, será un modulador negativo del complejo GABA, ¿sí? Dificulta la apertura del canal de cloruro en respuesta a GABA. En cuanto al comportamiento, ¿sí? Es todo lo contrario, es proconvulsivante, genera ansiedad, ¿sí? Es un perfil farmacológico opuesto a las benzo. Son ligandos endógenos. Son las carbolinas. Tienen afinidad por el receptor para las benzo, pero ejercen efectos opuestos. Ansiedad, miedo, temblor, convulsiones. ¿Sí? O sea que empiezo a pensar, a ver, actúa en el mismo lugar, pero produce un efecto opuesto. ¿De qué estoy hablando? ¿Es un agonista de qué tipo? No. Le pegaste en el poste. Ahí me gustó más. Es un agonista inverso. Porque el antagonista va y tapa el receptor. Este no. El agonista inverso es un ligando que tiene afinidad por ese mismo receptor y genera una interacción, pero va a generar una acción no bloqueadora. No es un antagonista. Es contraria al endógeno. A ver, vamos a repasar un poquitito eso. El agonista es el que se une al receptor y favorece la acción del GABA. Todas las benzo. El agonista inverso es el que interactúa con el receptor de benzo e interfiere en la acción de GABA disminuyendo la frecuencia de apertura del canal. Es una acción opuesta. Y el antagonista, ¿sí?, es el que bloquea las acciones de agonista y de agonista inverso. Pero no tiene, por sí mismo, no tiene efecto, ningún efecto. Y nos terminamos de complicar la existencia con el agonista parcial, que puede actuar tanto en los agonistas como en los agonistas inversos. ¿Vamos hasta acá? Son 10 en punto. ¿Qué les parece si descansamos 20 minutitos, migramos ahora a la otra plataforma y largamos 10 y 20? ¿Les parece? Muy bien. Migramos para allá.